Hola, ¿qué tal amigos? El día de hoy te voy a enseñar a hacer este flyer publicitario de social media para deportes. Así que empecemos. Ya nos encontramos en el programa Adobe Photoshop y lo vamos a hacer de una manera totalmente muy sencilla y aprenderemos ciertas técnicas que ya lo hemos venido repitiendo en otros tutoriales. Así que empecemos. Lo primero que tengo que hacer es crear un nuevo documento, archivo, nuevo documento. En este caso voy a dar las medidas de 1200 por 1200, ¿ok? Ojo que cada uno de los materiales, las imágenes, lo vas a encontrar en la descripción para que tú lo puedas descargar de una manera totalmente muy sencilla y muy fácil. Entonces voy a colocar la imagen, ¿no? Archivo, colocar elementos incrustados. Aquí tengo, por ejemplo, el diseño ya elaborado, que también te lo voy a dejar para que puedas comparar. La imagen del basquetbolista y un balón, ¿no? Voy a darle clic. Ok, ya tengo la imagen, me dirijo a capas y en capas voy a cambiar el nombre, ¿no? Para tener un espacio de trabajo ordenado. Imagen. Listo. Voy a ocultarlo. Este ojito de acá yo le voy a dar clic y me permite ocultar la imagen. Luego de eso voy a tratar de dibujar. Ojo, dibujar. Totalmente algo muy sencillo para poder desarrollar la pieza. Me voy a la herramienta rectángulo y voy a dibujar una herramienta así, ¿ok? Trato de ver acá. El relleno vamos a elegir un color designado y el trazo va a ser nulo, o sea, no quiero que tenga trazos. Listo, en relleno voy a poner, por ejemplo, este color. Si queremos ver su código, simplemente voy a dar clic aquí, doble clic y aquí está el código para que lo puedan utilizar. Ojo que va a variar de acuerdo, vamos avanzando el tutorial. Ok, luego de eso, control T en esta imagen y voy a doblar. En la partecita de acá aparece mi flechita y voy a inclinarlo un poco. Ok, voy a tratar de desactivar este ganchito. ¿Por qué lo desactivo? Cuando yo desactivo mantener la proporción, de alguna forma puedo desproporcionar la imagen o figura, ¿ok? O sea, ya no va a estar muy recto o muy derecho. Luego de eso voy a tratar de colocar la imagen. Esta capa lo subo hacia arriba. Control T para ver sus dimensiones. Mira, ¿por qué creen que me pasa esto? Porque simplemente no está activada la proporción. Control Z. Voy a activar esto. Y la imagen sigue tal cual. ¿Ok? Voy a ponerlo en la parte de ahí. Listo. Esto voy a bajarlo un poco. Vamos a ver el diseño que hemos elaborado. Ahí está. Y vamos a ver qué fuente de letra hemos utilizado, ¿no? Montserrat Bold. Entonces, para esto voy a tratar de escribir acá. Montserrat Bold. Voy a escribir Kevin. Y voy a tratar de inclinarlo, ¿ok? Control T. Lo voy a inclinar ahí. Por el momento hay que dejarlo ahí. Listo. A un momento que ya lo tenemos ahí, voy a tratar de colocar los siguientes elementos. Archivo, colocar elementos incrustados. Ya tengo el balón encima. Voy a tratar de quitar el fondo de una manera muy sencilla. Herramienta selección de objetos, seleccionar sujeto y me selecciona la imagen. Luego voy selección, invertir para borrar todo lo que está atrás. Herramienta borrador, clic izquierdo, rasterizar capa. Y voy a borrarlo, ¿ok? De una manera muy sencilla y muy fácil para no hacernos tanto problema. Control D para deseleccionar. Listo, luego esto voy a tratar de colocarlo acá un poco más grande. Ok, ahí donde está el color, la iluminación, por ejemplo. Voy a querer duplicarlo, voy a colocarlo por acá, ahí. Tengo presionado Alt y lo duplico por acá. Control T y lo duplico ahí. No hay problema.
Y luego de eso voy a tratar de ponerlo hacia acá. Ok, ya tenemos, si nos hemos dado cuenta, las proporciones de cada balón son muy distintas. Este es más grande, este es más cerca, este un poco más alejado, esto más para un costado, etcétera. Esto con un poco de iluminación distinta a los demás. Voy a colocar de nuevo mi imagen porque se ve muy rara, porque lo he deformado. Ahí está. Listo, ya tengo la imagen. Y acá voy a colocar, sinceramente, el apellido del jugador. Se llama Durant. ¿Ok? Doy clic al texto, tengo presionado Alt y bajo. Y aquí está, me crea una capa de Kevin Copia. Y voy a escribir color blanco. Y voy a escribir Durant. Ok, check. Control T. Y trato de jugar con el tamaño. Ok. Por ejemplo, ahí hay que ponerlo. Y esta fuente de acá vamos a bajarlo. Ahí. Ahí vamos a agrandarlo un poquito más. Ahí puede ser. Ustedes traten de ver cómo mejor les guste. Ojo que puede ser un futbolista, un basquetbolista, una voleibolista. Lo que ustedes desean simplemente es como que la idea para un flyer deportivo. A ver. Una vez que lo tenemos colocado ahí, vamos a tratar de duplicar, ¿ya? Esta parte de acá voy a tratar de duplicarlo. Nos dice Kevin, lo voy a duplicar y listo. Y acá me va a generar. Voy a dar doble clic. Y al dar doble clic me va a poner en trazo. Y mi trazo, el color lo voy a poner blanco, ¿ok? Una vez que yo lo ponga blanco, voy a darle check, ¿ok? Control T. Y acá voy a tratar de agrandar como mejor me guste, ¿no? Ahí puede ser. El estilo que ustedes deseen, la verdad. Ya. Ahí está bien. Check. Una vez que tenga todo eso, luego voy a tratar de duplicar donde dice Durant. Selecciono con un clip. Ya está seleccionada mi capa. Tengo Alt presionado y bajo. Ok. Ahí está. Lo mismo. Doble clip. Trazo. En mi trazo quiero el color blanco. Y en opciones de fusión la opacidad de relleno voy a bajarla. Ok, y voy a dar check. Y lo voy a poner ahí. Ustedes pueden tratar de buscar la fuente de letra que desean. En este caso la fuente de letra que hemos utilizado se llama Montserrat Bold. Ok. Luego de eso voy a duplicar. Tengo presionado por acá, voy a duplicarlo. Control T, voy a tratar de jugar un poco como quiero que se vea. Y en este caso los mismos procedimientos, pero el color que quiero es el azul de acá, ¿no? Que estamos utilizando. Opciones de fusión, bajo todo y listo. Por ejemplo, ahí quiero dejarlo. Parece bien. Luego voy a duplicar Durant. Y está blanco y con el fondo blanco no se nota. Doble clic. Trazo. Y ahí está el color que está seleccionado. Y ok. Voy a proporcionarlo mejor. Y listo. A ver, ya estamos dándole un poco más de vida a este diseño. Y para seguir con el diseño, no te olvides suscribirte a mi canal si eres nuevo y dejar un check o un like a cada diseño que hemos elaborado. Hemos venido elaborando diseños para social media, pizzería, veterinaria, entre otros negocios, ¿no? Si quieres que elaboremos un diseño de acuerdo a lo que déjalo en la cajita de comentarios para tratar de elaborarlo de una manera muy sencilla. Y ahí está. Ok, ahí está. Y voy a darle check. Luego de eso ya tengo, por ejemplo, ustedes pueden poner cualquier imagen. Voy a seleccionarme acá donde está mi balón y voy filtro, desenfocar, gaussiano. Un radio de 6 voy a utilizar y voy a darle check. Aquí también filtro, desenfocar, gaussiano.
¿Por qué crees que lo repito? Simplemente para que te des cuenta que no se puede hacer de una manera totalmente muy rápida y se te quede grabado. Y cuando un momento hagas un proyecto, ya sepas cómo hacerlo, ¿no? Por eso repito el paso, aunque ya sea muy sencillo o ya lo sepas. Filtro, desenfocar y gaussiano. ¿Ok? Filtro, desenfocar y gaussiano. Listo. Hasta ahí ya tenemos el diseño. Esto podemos tratar de duplicar. Seleccionamos las dos imágenes y vamos a centrarlo un poco mejor. Ahí, por ejemplo, voy a dar check. Ahora, esta capita de acá vamos a duplicar una sombra. Entonces, control J para duplicar mi capa. Dice Durand copia 3, que es la copia de este. Voy a convertirlo a un objeto. Clic izquierdo, rasterizar texto. Ok. Ahora, control U y le voy a luminosidad poner negro. Ahora, este negro lo voy a bajar a la parte de abajo. Y voy a subirlo un poco. Un momento que lo tengo ahí, voy a filtro, desenfocar, gaussiano. Ok. Ya lo tengo ahí. Y voy a tratar de bajar su opacidad. Por ejemplo, ahí está. Luego de eso me voy a herramienta, borrador. Y en la parte de abajo voy a tratar de borrar ciertas cositas que no deseo, ¿no? Y simplemente me quedo con la parte de arriba. Luego de eso, ya para terminar el tutorial, espero que hayas aprendido algo más. Me selecciono en la imagen, clic izquierdo, tono y saturación. Y en saturación le voy a dar un poquito. ¿Ves cómo cambia el diseño? Totalmente muy llamativo, ¿cierto? Y en la parte de acá voy a desactivar el ojo y así está el diseño. Muerto, y si le quiero dar más vida, listo. ¿Ok? Y ya tenemos totalmente el diseño elaborado de una manera muy sencilla y muy fácil. No te olvides suscribirte, darle check y descarga todos los comentarios, imágenes que están en la parte de abajo. Y nos vemos.